Os bendigo en el nombre de Jesucristo. La verdad que es una bendición. Todos somos de fuera, ¿verdad? Pero por gracia de Dios, que Dios haya permitido este lugar, este momento, donde juntos, en el mismo espíritu, estamos dando gloria a nuestro Dios. Y la verdad que el culto es algo precioso. De hecho, Dios, en Génesis 1:27, dice la palabra que nos creó para dar culto a Dios, ¿no? O sea que es el momento más feliz donde podemos de verdad sentirnos completos, suficientes, ¿no? Y lo más importante del culto es la palabra, ¿eh? No la palabra que se inventa la persona que comparte la palabra, sino de verdad que Dios habla a sus hijos, a sus hijas, a su pueblo, y Él lo hace a través de la palabra. Por eso, Dios, que es vuestro Padre, que es nuestro Padre, Él a través de la palabra nos da todas las respuestas. Que no estemos buscando respuestas en otro lado porque no funciona. Ahora es el momento donde por la situación que estoy pasando, Dios la sabe, o incluso en esta semana la que voy a pasar, Dios, que es perfecto, Él ya está dando esa palabra que Él va a cumplir en esta semana. Él cumple su palabra. Por eso que les bendigo en el nombre de Jesucristo, que de verdad puedan estar tomando fuertemente la palabra de Dios para su vida. Amén. En este tiempo el Señor nos está hablando de las parábolas del Señor. Entonces, una parábola es una historia que tiene una enseñanza espiritual. Y puede que pensemos que igual no tiene nada que ver con nuestra vida, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver el sembrador o la cizaña, ¿no? Pero realmente encaja muy bien la palabra con nosotros. Es muy importante. Por ejemplo, porque a veces no nos funciona, ¿no? Nos esforzamos, intentamos hacer las cosas bien, pero hay veces que no funciona, ¿verdad? Es porque no estamos de verdad sembrando en la buena tierra. La parábola del sembrador. Esa buena tierra donde ahí se cosechó 30, 60 y 100 por uno, ¿verdad? Por eso, en el Evangelio, tenemos que estar enfocándonos en el Evangelio. No funciona porque estamos enfocándonos en otras cosas. Y de verdad, en Cristo, en el Evangelio, ahí tenemos todo. Ahí Dios va a hacer la obra. También puede parecer difícil, o hay cosas que pueden parecernos imposibles, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me convertí, ¿no? Parecía imposible que muchas personas de mi familia se pudieran convertir. Y eso nos puede pasar, ¿no? Por ejemplo, con mi padre, ¿no? Parece imposible y tal, ¿no? Pero realmente el Evangelio, como dice el Señor en la parábola de la semilla, allí esa semilla tan pequeña de mostaza, aunque era pequeña, tenía la vida, tiene la vida, ¿verdad? Por eso nada lo puede parar, aunque parece algo pequeño, difícil, de verdad esa semilla que tiene la vida, pues se va a levantar un gran árbol, dice la palabra. Por eso de verdad, cuando el Evangelio entra en nuestra vida, cuando estamos aferrándonos al Evangelio, no nos dejemos engañar por las circunstancias, por lo que vemos, lo que sentimos. Dios cumple su palabra. El Evangelio es poder de Dios para salvación. También nos hablaba de que podemos estar quejándonos. Es fácil quejarse, ¿verdad? A veces cuando voy conduciendo, sin darme cuenta, me pasa. Pero, ¿por qué es? Porque realmente no estamos entendiendo el gran tesoro que tenemos en el Evangelio. Tenemos un gran tesoro. Por eso a veces podemos quejarnos, no estar agradecidos, pero si yo ya entiendo que Cristo de verdad ha solucionado todo para mi vida, el pasado, el presente, el futuro, ¿de qué me tengo que quejar? Ya nada, ¿verdad? Porque Él está conmigo, Él me está guiando. Ese es el gran tesoro del Evangelio. Pero a veces por no tener seguridad en eso, nos movemos, nos sentimos mal, ¿verdad? Y hay veces que no sabemos muy bien por qué tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué hay que trabajar o por qué tengo que hacer esto, no? Pero realmente si supiéramos el valor del Evangelio, que es como esa perla de gran precio, sabemos que ya tenemos todo, hay que dar todo por el Evangelio. Por eso en el trabajo, en el estudio, es por el Evangelio. ¿Para qué? Para ser testigo, para que el reino de Dios se establezca en ese lugar. Porque es lo más precioso el Evangelio. Son las cosas eternas, las cosas que no se ven. Por eso el Señor dice que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Esas cosas eternas son las importantes.
Nosotros nos movemos por cosas temporales, ¿verdad? Pero eso no funciona, eso se va a quedar aquí. Lo importante es lo eterno. Y en este día, el Señor nos habla de la parábola de la red, aunque el título del mensaje es Pescadores de hombres. Y también en este mundo nos encontramos con todo tipo de personas. Lo más difícil es con las personas, ¿verdad? Y es cuando más problemas tenemos. Y hay gente que es rara, ¿no? Por lo menos igual somos nosotros raros para él. Pero hay esas situaciones, o situaciones que no nos gustan, ¿no? Pero dice que el reino de los cielos es como esa red que se lanza. En esa red, el pescador no puede controlar lo que entra en la red, ¿no? Entran pescados súper buenos, pero luego también entran otros que no se pueden comer, incluso basura, ¿no? Pero la palabra dice que no tenemos que estar moviéndonos por eso, sino que ya al final de los tiempos, dice la palabra, ahí ya el Señor separará lo que es bueno y lo que es incorrecto. También contaba la parábola de la cizaña, ¿no? Que había un campo y por la noche dice que vino el enemigo y sembró cizaña. Y empezó a salir la cizaña juntamente con la buena hierba, ¿verdad? Pero el Señor dijo que no se preocuparan, que no cortaran, que esperaran al final, y que es al final, al cortar todo junto, que se separaría. Por eso, no tenemos que estar afanándonos con la gente, porque igual no encajamos bien con esa persona, o igual tenemos situaciones difíciles. Dios sabe las cosas. Nosotros solo tenemos que estar confiando en el Señor y dejando que Él haga la obra. Y si empezamos a cortar a la gente, igual esa persona, Dios está trabajando en su vida, está en un proceso. No somos nadie para meternos ahí. Dios sabe todo, ¿verdad? Por eso hay que descansar en Dios. No estar engañado que si este me molesta, que si esta situación no es como yo quiero. Todo está en manos de Dios, Él es soberano. Por eso nosotros tenemos que saber que lo que tenemos que hacer es tomar el Evangelio y disfrutar del Evangelio. Esas cosas no nos tienen que engañar, porque de verdad en el Evangelio lo tenemos todo. Amén. Hoy especialmente el culto está dedicado al seminario teológico de los remanentes. Entonces un seminario, como sabéis, es donde estudian pastores, por ejemplo Aarón está ahí estudiando. Entonces es algo muy importante. ¿Por qué? Mirad, este mundo, nuestros países lo sabemos bien todos, tiene un montón de problemas. Y esos problemas, que no pensemos que es solo el dinero o la violencia, por supuesto esos son problemas, pero el verdadero problema, que solo la palabra de Dios nos enseña, es un problema fundamental, ¿verdad? Que ahí de verdad la gente está separada de Dios. ¿Y quién está obrando? Satanás. Por eso, para poder parar eso el presidente del país no lo puede hacer. Sea del color que sea, eso no importa. Ni tampoco la policía ni los bomberos. Eso es algo espiritual. Y solo la iglesia del Dios vivo es la que tiene la respuesta y la que tiene que estar predicando Cristo. Porque solo Cristo ha vencido a Satanás. Solo. Entonces, por desgracia, muchas iglesias no están predicando de eso. Están predicando de otras cosas. ¿Qué ocurre? Pues que esa iglesia, Satanás ahí juega con eso, ¿no? Empiezan peleas, divisiones. Y por supuesto esa iglesia, si está destrozada, ¿cómo va a dar respuesta a la gente? No puede dar respuesta. Por eso lo más importante de la iglesia es Cristo, que es la cabeza. Pero es muy importante el pastor. El pastor tiene esa función de estar compartiendo la palabra. Y la palabra es súper importante porque a través de la palabra, la gente, los creyentes, tienen que estar grabando a Cristo en su corazón, enraizando en Cristo, teniendo la naturaleza de Cristo. Tienen que estar gozando del reino de Dios y de la llenura del Espíritu Santo. Si no, no funciona en sus vidas, fracasan, viven vidas religiosas sufriendo. Y por supuesto, no están levantándose como testigos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estemos orando, no solo por el seminario o los seminarios que hay aquí, también en nuestros países. En Estados Unidos, un país que nació con el Evangelio, la mayoría de los seminarios dicen que Cristo no es el único camino. La mayoría.
¿Lo pueden creer? Que hay otros caminos, Cristo es uno más. La Biblia nos explica claramente que solo Jesucristo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Pues entonces, si el seminario está así, ¿qué pastores saldrán de ahí? Con esa mentalidad. Y el problema es que con eso ni su vida tendrá respuesta. Por eso hay tantos pastores, desgraciadamente, que ocurren muchos escándalos, ¿verdad? Porque no se están aferrando a Cristo. No es que sean malos, claro que tienen un corazón para Dios la mayoría, pero por no aferrarse a Cristo no funciona y Satanás los engaña. Y por supuesto detrás de ellos la congregación. Y lo que es peor, no están dando respuesta en su campo, en el lugar donde Dios ha levantado esa iglesia para ser luz. Por eso que estemos orando, para que de verdad en nuestros países se estén levantando seminarios correctos, para que se levanten pastores correctos, para que se levanten iglesias correctas. De esa manera, de verdad, el reino de Dios se va a establecer. De esa manera, el poder de Satanás va a ser quebrantado. Y Dios va a salvar a las familias de nuestros países, a la sociedad de nuestros países. Esa es la manera de Dios. Por eso, de verdad que estemos orando por ello. Es muy importante que el pastor esté ayudando a grabar Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Mirad, yo antes de conocer al Señor yo me esforzaba, intentaba que todo funcionara bien. Quería ser feliz, de verdad, y tenía cosas bastante buenas para ser feliz, pero no era feliz, no sabía por qué. Y yo intentaba trabajar mucho, ganar dinero, iba al gimnasio, me encantaba el gimnasio, y me gustaba mucho ir al gimnasio, pero había un vacío grande en mi interior. No funcionaba en mi vida. Hasta el punto que cada día para mí era una pelea. Yo me levantaba y lo primero que me acuerdo que al despertarme ya quería pegarle a alguien. Hasta ese punto, de verdad. Era un sufrimiento. De verdad. Para mí era un sufrimiento, pero para los que tenía al lado era peor. Entonces, no me funcionaba así. De verdad, yo no sabía por qué. Pero era horrible, de verdad. Era un sufrimiento, una carga encima, una cosa muy fuerte. Yo no sabía por qué. Pero de verdad, por mis fuerzas no funcionaba nada, ni mi vida, ni mi familia, no funcionaba nada. Pero un día yo pude entender, de verdad, que el problema, que yo no sabía, había un problema, ese problema que es que yo estaba separado de Dios. Y ese es el problema que aparece en Génesis 3, cuando Satanás hace que el hombre rompa el pacto, diciéndole, tú serás como Dios. Y el hombre fue engañado, comió, rompió el pacto, pensando que él iba a ser como Dios. Desde ese momento que apareció el yo. Desde ese momento el hombre separa a Dios, yo. Piensa que yo soy Dios, que todo tiene que ser a mi manera, como yo pienso. Y así es un sufrimiento, no funciona, es un fracaso. Después de eso, más adelante el hombre que vivía en el yo empezó a vivir ¿en qué? En el materialismo. Y eso es lo que ocurrió allí en Génesis 6, el tiempo de Nefilín. El hombre se esforzaba, el esfuerzo, el materialismo hay que tener. Y Estados Unidos es un país así, ¿verdad? Pero muchos más. Todo materialismo. Ahora en Corea, cuando empezamos a venir a Corea, algunos de los que estamos aquí, el pastor Josué, hace 20 años, había un montón de niños por la calle. A mí me sorprendió. Era una alegría ver tanto niño. Pero ahora, las familias normalmente ya no quieren tener hijos. ¿Por qué es? Por el materialismo. Porque yo, lo importante soy yo. Si tengo un niño no puedo ir al gimnasio, no puedo tener este carro tan bueno. El materialismo. Entonces, la gente solo piensa en ella, solo piensa en tener cosas. Pero eso es un fracaso, igual que fracasaron aquí, ¿verdad? Es un fracaso total. ¿Por qué? Porque la gente en ese estado, ¿qué es lo que busca? Busca éxito. Todos quieren tener éxito, subir. Quiero ser famoso, quiero que me miren, que me amen, que me alaben. Eso es lo que quería Satanás, por eso cayó. Y la gente, igual que la Torre de Babel, quisieron hacerse como Dios. ¿Pero qué ocurrió? Fracaso total. Y este es el fundamento, dice la palabra, de la gente. Yo vivía ahí, yo no lo sabía, pero es verdad. Yo recordando esto veo que es totalmente real. Y viendo hoy alrededor a las personas que están separadas de Dios, veo que es real. Lo podemos ver, ¿verdad? La gente no se está quieta. Y yo quería ser feliz. Por eso
Dice en Hechos 13 que empiezan a buscar en adivinos, empiezan a buscar, en magia, en adivinos, en la idolatría, porque Satanás, que es astuto, es el engañador de este mundo, no se está quieto. Y él ha puesto un sistema para engañar a las personas, porque sabe que la gente busca ayuda. ¿Pero qué hace? Dice, bueno, pues empieza a buscar en la divina. Allí la santería en Cuba, ¿verdad? Está lleno. En Venezuela también. Está lleno de santería ahora. Y la gente va buscando ahí. Y a través de muchas cosas. Pero realmente lo hacemos por tradición. Pero la palabra de Dios habla claramente que detrás de eso, ¿quién está? Satanás y los demonios. Y la gente busca también a través de la idolatría. Pero dice en 1 Corintios 10:20 que detrás está Satanás y los demonios. Y no solo eso, que vas a tener maldición hasta la tercera y la cuarta generación, dice Éxodo 20, 4 y 5. Entonces es un estado terrible. Por eso la gente, en ese estado, ¿cómo vive? No sabe que tiene un problema, que su dueño, ¿quién es su dueño? Satanás. Esta semana he visto una noticia que me he quedado impresionado. Había una familia con sus niños, un niño de 3 o una niña de 3 y 5 años, iban por la calle, creo que por Barcelona. Y de repente una mujer, con un cuchillo, empezó a rajarles la cara. La nariz, pero a rajarle la cara. Pero así, sin ningún motivo aparente. Una noticia impresionante. No la conocían de nada. ¿Y eso por qué? ¿Cómo puede ser capaz a un niño inocente de hacer eso? ¿Por qué es? Claro, humanamente, si no conociéramos la palabra no lo entenderíamos, ¿verdad? Pero es verdad, la gente, su dueño es Satanás, como dice en Juan 8:44, es muy real. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente, al estar así, empieza a tener problemas, ¿cómo? Espirituales. Lo explica claramente la palabra, por eso vienen, ¿qué? Problemas mentales, porque en ese estado es terrible. Y problemas mentales no son solo que uno, pues a lo mejor esté un poco mal de la cabeza, ¿no? Los celos, las peleas, los odios, los enojos, la ira, la manipulación, la mentira, todo eso son problemas mentales. Un muchacho que visité hace unas semanas me estuvo compartiendo, estuve hablándole de la palabra y le dije, ¿tienes novia? Y dice, sí que tengo novia. Él vive aquí en Seúl. Dice, pero vive en Moscú. Digo, ¿en Moscú vive? Ah, muy bien. ¿No? ¿Y cómo la has conocido? No, a través de internet. O sea, la conozco virtualmente, ¿no? Digo, ah. Dice, lo que pasa es que parece que es un poco celosa. Digo, ¿cómo celosa? Pero si está en internet, está en Moscú. Un poco difícil, ¿no? De que... Dice, no, es que como pongo en directo el Facebook todo el día en el trabajo, si voy a hablar con alguna clienta o algo, porque trabaja en un restaurante, se enfada. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Llevas 9 meses con ella? ¿No la has visto en tu vida solo a través de internet? Y ya te está a ese nivel de celos y tal. Dice, eso no es muy normal, ¿no? Y digo, pues no. Realmente es así. Digo, y tú imagínate si ahora la tuvieras aquí contigo y si te casaras. Tú imagínate, ¿no? Por eso... De verdad, la gente está viviendo así. De verdad, tiene problemas mentales. ¿Por qué? ¿Esa chica es mala? No, es su estado espiritual. No es para juzgar a la gente, sino es la obra de Satanás que la tenemos que ver. Yo en otro tiempo no hubiera sabido por qué es. Pero ahora, conociendo la palabra de Dios, de verdad, la gente, esto es muy real, la gente tiene problemas mentales. Por eso llega un momento que empiezan a tener enfermedades físicas. Eso no viene de repente. Más del 92% de las enfermedades está demostrado que vienen por el estrés, por la preocupación. Constantemente. Eso hace que te enfermes. Muchos de los cánceres es por eso. Porque la gente está preocupada al final. Eso afecta totalmente a tu cuerpo, de una manera real. Y no solo tienes problemas físicos, también problemas de destino. ¿Por qué? Porque en ese estado dice la palabra que tu destino es una eternidad separado de Dios, el infierno. Y la gente, lógicamente, en ese estado es terrible tener ese respaldo, ¿verdad? Es más, mucha gente está viviendo aquí ya el mismo infierno. Su vida es un infierno. Y llega un momento
que esa maldición no se queda ahí, sino que encima se traspasa a la siguiente generación. Eso se traspasa, igual que se traspasa físicamente, igual que se traspasa nuestro apellido, espiritualmente se traspasa. Y todos los padres, madres, queremos darle lo mejor a nuestros hijos, todos. Pero imagínese una persona que se encuentra sin saberlo en ese estado, sufriendo, y encima tus hijos van a ser una vida peor que la tuya. Y la gente sigue viviendo así. Por eso, humanamente no se puede, no se puede. Y la única manera de Dios, ¿cuál es? Cristo. Por eso, nada más el hombre pecar en Génesis 3:15, por primera vez Dios prometió que Él iba a venir y a través de Cristo nos iba a dar la respuesta. La simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Vemos en Éxodo 3:18 que a Moisés le vuelve a hablar exactamente lo mismo. El sacrificio de sangre. Cuando ponemos la fe en Cristo, cuando ellos pusieron la sangre en los postes y en los dinteles de la puerta, fue a través del sacrificio de sangre, a través de eso, la única manera que Faraón, que es un tipo de Satanás, dejó que el pueblo de Israel saliera. Es la única manera de salir de la esclavitud, solo a través de Jesucristo. Constantemente el Señor, a través de tipos, a través de sombras, nos va hablando en el Antiguo Testamento, libro tras libro, de que la respuesta, la única manera de salir de estos 12 problemas es a través de Jesucristo. Por eso, cuando estaban cautivos en Babilonia, Dios a través del profeta Isaías habló, Emmanuel, Dios con nosotros, solo a través de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, Cristo vino y hizo esa pregunta en Cesarea de Filipo a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y no lo entendían bien. Pero la pregunta real era para los discípulos, es decir, para ustedes. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y es lo más importante que tenemos que saber como hijos de Dios. En primer lugar, ¿quién es Jesucristo? Y Pedro, revelado por el Padre, no por carne ni sangre, dice la palabra, él confesó correctamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres la solución a todos estos problemas. Solo a través de Cristo. Es la manera de Dios, porque humanamente no funciona. Tiene que ser la manera que Dios ha hecho. Y constantemente, ya he dicho, libro tras libro, capítulo tras capítulo, Dios nos da ¿cuántas soluciones? Una. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Cristo consumó todo. Juan 19:30. Él vino como el verdadero profeta y abrió un camino, porque estábamos separados de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Como estábamos en pecado, Él vino como el verdadero sacerdote y en la cruz perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y como estábamos bajo el poder de Satanás, Cristo vino como el verdadero rey para deshacer las obras del diablo. Por eso tenemos que tener esa conclusión. Jesús es el Cristo. Cristo es solucionador de todos los problemas. Y es la primera conclusión que tengo que tener en mi vida. De verdad, que no solo sea una teoría, que tengamos esa conclusión. Él es mi Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que sea completo, suficiente, todas las cosas para mí. Porque es la manera de Dios. Amén. Y de verdad que oremos por pastores que estén predicando y ayudando a los creyentes a grabar a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios nos ha dado todo. Amén. ¿Cuál es la segunda cosa que tenemos que saber? Aunque somos hijos de Dios, vienen situaciones y nos movemos. Aunque confesamos a veces que Jesús es Cristo, cuando vienen los problemas nos movemos, ¿verdad? ¿Por qué es? Porque sin darnos cuenta, no estamos sabiendo el qué, la identidad, ni la autoridad que tenemos. No tenemos seguridad en nuestra identidad. Y hoy la palabra nos habla claramente. ¿Quién somos nosotros? Pescadores de hombres. Somos hijos de Dios. Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Él nos guía. De verdad, Él nos está guiando. Solo hay que tomar la palabra cada día. Él siempre nos guía a través de la palabra. Y al orar en el nombre de Jesucristo,
El Espíritu Santo obra, Él nos da respuesta. Por eso, aunque tengamos problemas con familiares que están lejos, en la distancia, a través de la oración están muy cerca, porque no hay distancias para Dios. Que estemos orando con esa autoridad, sabiendo que somos hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo, para que el plan, el reino de Dios se establezca. Y esa es la identidad que tenemos. Y la identidad hay que disfrutarla. Pero ¿cuál es nuestra autoridad? Por supuesto, Satanás no se queda quieto. Él quiere engañarnos, quiere que no tomemos la palabra, quiere que no oremos, quiere que no evangelicemos, es lo que quiere. Pero tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo de echar fuera toda la oscuridad. Cuando oramos, cuando tomamos nuestra autoridad, ahí en ese momento la luz de Cristo resplandece y la oscuridad se va. Dios envía a los ángeles. Y como tenemos ese respaldo de los cielos, del trono, del ejército celestial, ahí vemos como Dios obra grandemente. ¿Para qué? Para cumplir la misión. ¿Cuál es? La evangelización del mundo. Que se establezca el reino de Dios. Entonces tenemos que tener en primer lugar esa conclusión. Cristo ya ha solucionado todo. Cristo es suficiente, no importa el problema, la situación, que tome el pacto de Cristo. ¿Y para qué tengo que vivir? ¿Cuál es la misión que tengo? ¿Por qué Dios me ha traído a este mundo? Muchos de nosotros podemos pensar que yo vine por un programa, o porque vine a ganar dinero, o a estudiar, o es que me enviaron allí, ¿no? Pero yo no pienso así. Dios es soberano. Y Él nos ha traído aquí. ¿Para qué? Porque de verdad, este país no es perfecto, tiene cosas buenas, cosas malas, como en todos los sitios, ¿verdad? Pero aquí de verdad, en esta iglesia, por gracia de Dios, están predicando correctamente que Jesús es el Cristo. Y necesitamos, igual lo sabíamos, pero necesitamos darnos cuenta que no hay otra manera, solo a través de Cristo. Tenemos que entender el porqué. ¿Cuál es la razón por la que tengo que vivir? Hay una misión. ¿Cuál es? Dios le ha hecho pescadores de hombres. Hay una misión. Dios me ha levantado para predicar el Evangelio. Pero bueno, ¿cómo lo puede hacer? Yo no soy pastor, ¿no? A ver, yo pensaba eso antes. No. Usted tiene que descubrir su misión a través de su pasado. En nuestro pasado hemos pasado situaciones difíciles y bonitas, ¿verdad? Pero las difíciles en el Evangelio, Dios las convierte en una plataforma. Por ejemplo, una persona que ha tenido problemas con las drogas. No era fácil, ¿verdad? Pero por gracia de Dios conoció el Evangelio, pudo liberarse de ahí. Esa persona ya puede encontrar su misión a través de eso. Porque esa persona puede entender muy bien el sufrimiento, el engaño tan grande de la gente que está en las drogas, ¿verdad? Puede darle la respuesta. También podemos encontrar nuestra misión a través del talento. Dios por su gracia nos ha dado dones y talentos a cada uno, ¿verdad? Y a unos les ha dado muchos. Por gracia de Dios. Entonces, a través de eso, Dios nos los da ¿para qué? Para poder predicar el Evangelio, para que el reino de Dios se establezca. Y también a través de nuestra posición. Por ejemplo, un empresario puede estar predicando a otros empresarios, es muy fácil, ¿verdad? Un sargento del ejército le puede estar predicando al sargento y luego a los soldados ni te cuento, ¿no? Los pone ahí firmes y les predica, vamos, sin rechistar, ¿no? Entonces, es muy importante entender la misión que Dios me ha dado. ¿Cómo predicar el Evangelio? Por eso, aunque sepamos la misión, podemos ser difícil a veces, ¿verdad? Pero el Señor lo ha preparado todo. Él nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Por eso lo más importante que tenemos que hacer ahora, teniendo la conclusión de Cristo, la misión del reino de Dios, lo más importante es que cada día podamos estar tomando la palabra, cada día. Que tengamos un tiempo personal para tomar la palabra. Esta palabra que Dios nos da hoy a través del culto, tenemos que, conforme a nuestro horario, tener ese tiempo para poder meditarla cada día. Ahí Dios nos va a hablar, nos va a bendecir grandemente. Y con esa palabra, si yo recibo la palabra, ¿qué es lo que va a surgir? De manera natural, voy a orar. Voy a orar, pero no
con la palabra. ¿Y qué va a ocurrir? Voy a disfrutar, voy a recibir esa fuerza espiritual y voy a poder pensar en el evangelismo. De esa manera Dios me levantará como testigo. De esa manera, de verdad, podré ver cómo soy pescador de hombres, pero Dios pesca a través de mí. No es mi esfuerzo. Lo mejor es que Dios lo tiene todo preparado para nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Cristo ya ha solucionado todo. Es la manera de Dios. No hay otra manera. No intenten de otra forma. No funciona. La manera de Dios es a través de Cristo. Que puedan entender quién son en Cristo. ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es la misión que tienen? Es para compartir el Evangelio, utilizando su pasado, sus talentos, su posición. Pero como somos débiles, el Señor ha preparado todo. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para ser testigos. Por eso lo más importante es nuestro estado espiritual. Es lo más importante. No hace falta hacer muchas cosas. Empiecen a restaurar su tiempo con Dios. Ese tiempo donde tomen la palabra, donde oren con la palabra y de verdad piensen y desafíen con el evangelismo. El Señor les va a dar gran respuesta en esta semana. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque nos has llamado como pescadores de hombres. Queremos de verdad, Señor, estar tomando el pacto de solo Jesucristo. Queremos disfrutar de esa identidad, esa autoridad que nos has dado en Cristo y dar nuestra vida para que puedas cumplir la misión a través de ella, Señor, que a través de nosotros, en el lugar donde nos has puesto, muchas personas puedan estar conociendo el Evangelio. Por eso te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, y que nos levantes como tus testigos. Padre, te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.